Ya me puedo graduar de Instagram. Hola, fiel. Dale, entonces vamos a iniciar, vamos a poner el tiempo, no se olviden que tenemos tiempo, entonces ahorita pongo los 20 minutos y corremos y chicos pueden intervenir cuando quieran y ya, le vamos a dar a iniciar. Ya, entonces, si vamos a hablar de cómo leer la Biblia, empecemos por el origen de la Biblia o hablemos un poquito de la Biblia para saber qué es lo que queremos leer. Bueno, la Biblia fue escrita hace 3.500 años. Hay registros desde 3.500 años. Y bueno, o sea, es un hecho que no está escrita solamente en un tiempo, sino que hace 3.500 años después de Cristo, como unos 80 años. Así que no es una Biblia escrita en una sola época, en un solo tiempo o por una sola persona. Y bueno, el hecho es que si no está escrito en un solo tiempo, obviamente que hay diferentes autores y diferentes auditorios, ¿no? O sea, los distintos libros de la Biblia estuvieron escritos y destinados a cierto tipo de personas antes que nosotros y antes de las mismas personas que están dentro de la Biblia. No sé si me entiendas un poco. Ujú, sí, sí. Entonces tenemos que la Biblia fue escrita en distintas épocas, en distintos tiempos y por distintos autores. Al final es un compendio de 66 libros, pues, ¿no? Pero todos ellos tienen una concordancia perfecta unos con otros a pesar de los distintos tiempos, a pesar de las distintas personas. Y también tiene, o sea, aparte de que son tantos libros, tiene tanta variedad de lo que son los géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos profecías, tenemos oraciones, tenemos canciones, Ujú. tenemos salmos, o sea, tenemos mucha variedad en ese sentido. Los autores, bueno, decías que hay profetas, hay autores que son reyes, pero independientemente de dónde provienen este tipo de autores, hay un distintivo entre las condiciones sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Lucas, autor del Evangelio de Lucas, que fue discípulo de Pablo y fue médico, pero también tenemos a las cartas de Pedro y tenía una ocupación de pescador. Y respecto a la literatura de la Biblia, como figuras literarias está incluso la literatura legislativa, ¿no? En el libro de Levítico. Es algo interesante porque describe los hechos de cuánto podría significar una pena o una condenación para el que comete un crimen. Así que es genial porque no solamente aborda asuntos netamente de adoración a Dios, sino que la Biblia te da esta practicidad para vivir, ¿no? O sea, para comportarse como sociedad o como gente. Exacto. Sebastián nos dice, hay muchas promesas en la Biblia. Y sí, hay promesas, hay consejos. En la Biblia está la respuesta a las grandes preguntas que nos hacemos en la humanidad, nuestras preguntas existenciales como ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Y todas estas cosas. Y estas preguntas se responden no por la sabiduría humana de las personas que las escribieron, sino pues por sabiduría divina. Sabemos que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo y tengo dos textos o tres textos que encontré que me gustaron mucho, que sustentan eso, que la primera es en Éxodo 17:14, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, no, Nueva Versión Internacional, perdón, y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. Ahora, esta frase es repetida en otras partes, al profeta Isaías también, en Isaías 38 dice, anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero para que en los días venideros quede como testimonio. Y así a Jeremías, y hay muchos rastros en los que Dios mismo le dice a las personas, le dice, anda y escríbelo en un rollo de cuero, pues para que la gente lo recuerde, para que quede para las generaciones que siguen y así, o sea, es Dios diciéndoles, escribe esto como recuerdo, y es su inspiración divina también el que les ha dado todo lo que tienen que escribir en su momento. Eh, sí, lo que has dicho es cierto y lo que dice Sebastián también es cierto de las promesas de la Biblia y del origen divino de la Biblia, pero también muchos teólogos de diferentes denominaciones, y esto es un estudio más profundo quizás, determinan la palabra axioma para entender qué es la Biblia, ¿no? Porque cuando nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Contiene promesas, es la palabra de Dios, pero al fin y al cabo la consistencia misma es que es un libro, ¿no? Tú describías o narrabas ciertos versículos bíblicos que estaban escritos en tablillas o en un cuero, y la Biblia es eso, es un libro. Y esta palabra axioma significa verdades por sí mismas. Es muy complejo, pero básicamente la Biblia debe entenderse como un libro de origen divino, pero también como un libro humano. ¿Por qué? Porque está entregado en lenguajes humanos, ¿no? Originalmente
en hebreo, en arameo y en griego. Y creo que puso Isaías 41:10, no sé por qué puso, pero a ver, lo voy a revisar. Ah, supongo que porque dice que Dios siempre va a estar con nosotros y parte de este libro tan genial es que no, la interpretación no es como en otros libros que tú puedes acercarte y leerlo y entenderlo por tu propio entendimiento, así como que, ay, mira, ya me leí la historia y ya entendí todo, sino que si bien es un libro que lo podemos entender mediante la presencia de Dios con nosotros, es decir, el Espíritu también nos guía a entender lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. O sea, Mm, necesitamos estar con Dios para poder entender su palabra, o por lo menos tener un corazón que quiera conocer la voluntad de Dios. ujú, ujú. De hecho, lo que dices es cierto y lo que comentas respecto a lo que Sebastián había escrito hace rato, de que la Biblia contiene promesas, y ciertamente hay muchas revelaciones en la Biblia que deben entenderse con lo que decías, con un corazón dispuesto, porque hay palabras que desafían nuestra lógica. Las palabras de Jesús o las palabras que dejan el apóstol Pablo son, o sea, contradicen nuestra lógica, nos dicen ama al enemigo o perdona 70 veces 7, que en ese lenguaje es un simbolismo para decir perdona de forma infinita, Infinitamente. tan infinitamente. O sea, son promesas que son para nuestro bien, pero también la Biblia presenta promesas en las que íbamos a pasar por pruebas. Así que si vamos con un corazón dispuesto, no solamente vamos a asumir las promesas entre comillas buenas, ¿no? Porque todas las promesas son buenas, sino hay que asumir las promesas que nos llevan a la prueba. Y ya. Eso, hay que resaltar eso de la condición de nuestro corazón al momento de leer la Biblia. ¿Con qué corazón nos acercamos al momento de leer la Biblia? Si es para encontrar algo que queremos encontrar, para leer algo que queremos leer, realmente con un corazón humillado a decirle, Señor, yo sé que no sé nada, yo solo sé que nada sé, instrúyeme tú. Como dice Sebastián, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, si tenemos un corazón altivo y vemos la palabra y la palabra siempre, 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 siempre confronta, o sea, siempre nos va a confrontar. Ujú. Entonces, si vamos con un corazón altivo y nos confronta la palabra y nos dice, no, el mundo te puede decir, paga diente por diente, ojo por ojo, pero la Biblia te va a decir, ama a tus enemigos, ora por tus calumniadores, perdona 70 veces 7, como tú dijiste. O sea, la Biblia nos va a contraponer contra nosotros mismos muchas veces, nos va a confrontar mucho. Entonces, si no vamos con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a ser confrontados y a moldearnos y a escuchar a Dios y a cambiar, no vamos a poder entenderla, o al menos no la vamos a poder percibir como palabra de Dios. Ujú. Precisamente lo que acabas de decir, ¿no? De ir con esa intención espiritual a leer la Biblia y al no tomar los pasajes de la Biblia en un solo contexto, de forma individual. Por ejemplo, creo que es lo que acaba de citar Sebastián Sebastián, sí. respecto a yo sé los pensamientos que tengo por ustedes, ¿es ese versículo? Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien. ¿Es sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 Ya, sí. bueno. Pensamientos de paz y no de Resulta mal. que nosotros asumimos este versículo como que Dios tiene los pensamientos buenos para nosotros. Pero si vamos al contexto donde el profeta Jeremías está escribiendo esto, les está diciendo esto y luego de que les dice esto, el pueblo de Israel es deportado a Babilonia. Pero ¿cómo puede entender el pueblo de Israel estas palabras, no? Sé los pensamientos que tengo para vosotros son de bien, pero pasa un tiempo y están deportados. Y lo mismo ocurre con nosotros. Asumimos este tipo de versículos de forma incorrecta. Por ejemplo, decimos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios es buena para Él, agradable para Él y perfecta para Él. O sea, si Dios cree en su buena voluntad que pasemos por pruebas, indudablemente las tenemos que pasar, porque es la voluntad de Dios. Entonces, ese es el detalle con la lectura de la Biblia al momento de escoger versículos aleatorios e individuales, sin entender el contexto. Hay muchos versículos así que son muy bonitos, pero que tienen un trasfondo de que, oye, o las promesas que le dan a María. No, que le dan hasta la mano. De ahí sigo con la de María. Me quedé con lo último que dijiste, lo de que nos quedamos con promesas en exacto. ¿Te acuerdas que te había contado que a veces hacíamos esto de sacar promesas así al azar y decíamos, ya, esta? Y leíamos y esta es la promesa para mi vida y estas cosas. Y sí, las promesas de Dios nos dan aliento y son muy, muy buenas para nuestras vidas y nuestro corazón, pero no las leamos solamente el texto, Ajá. tenemos que leer todo el contexto, tenemos que leer el antes y el después, porque si no, no tiene sentido. Es como que veamos una imagen muy, muy amplificada
no vamos a llegar a discernir qué imagen es, tenemos que tomar cierta distancia, tenemos que ver todo el contexto, el panorama. Entonces, hay como que preguntas básicas al momento de leer la Biblia que nos debemos hacer, que son como, primero, ¿quién lo dice? ¿Hacia quién lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Y así, o sea, ese tipo de preguntas, si tienes más nato, las aumentas, pero más o menos un tipo de preguntas que tenemos que hacernos como base para entender el contexto en el que estamos y poder leer la palabra como que con el mensaje que quería que llegue a nosotros, no con el mensaje que nosotros queremos interpretar. De hecho, lo que dices es interesante porque es lo primero que se debe entender al momento de leer la Biblia. Dios le dijo esto al pueblo de Israel en ese tiempo, pero muchos asumen estas promesas como suyas. Ciertamente hay promesas para nosotros, para toda su creación, pero esto ocurrió con este pueblo y con esta persona. Por ejemplo, para terminar de cerrar la idea anterior, eh, cuando le da el ángel la visitación a María, le da la visitación a María, el ángel le da unas promesas, ¿no? Bendita eres entre todas las mujeres, pero después de un tiempo, María tiene que estar caminando, tienen todo un peregrinaje muy pesado, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir, María fue bendita? O sea, me estás diciendo que soy bendito, pero estoy pasando por este montón de pruebas. Entonces, como que no hay esta relación. Y sí, o sea, tenemos que, al momento de leer la Biblia, no usar solamente un pasaje o no usar solamente un texto y continuar con todo el pasaje. Por ejemplo, si vemos Jeremías 29:11 que acaba de citar Sebastián, vemos el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. O sea, tengo pensamientos de bien, pero vas a ser cautivo. O sea, si nosotros asumimos esa promesa literal, debemos asumirla entonces con todo, con la cautividad y con todo. Y eso no me gusta a veces. Eso no gusta, es verdad. O sea, cuando leemos a veces no nos gusta como que agarrar el paquete completo o nos gusta filtrar la palabra como que las cositas que nos hace para bien y las cositas que nos implican pruebas o esfuerzo, ya como que las ponemos a un costadito. Y si nos damos cuenta en la historia de casi todos los personajes de la Biblia, pues no ha sido una historia así como que un mar de rosas, porque la vida no es así. O sea, Dios no dice que nos va a sacar de esta vida, o sea, no nos dice que nos va a librar de aflicciones, al contrario, su palabra menciona las aflicciones mucho, pero nos dice que aún en medio de toda aflicción va a estar con nosotros. En José podemos ver los textos que decía, José fue arrestado como esclavo, fue vendido como esclavo, y el amor de Jehová estaba con él, y José fue metido a la cárcel, y el amor de Jehová estaba con él. O sea, y tú los lees y dices, wow, eso es muy contradictorio, qué contradictoria es la Biblia. No, no es contradictoria, es que Dios sabe que estamos en este mundo y que como consecuencia de estar en este mundo vamos a sufrir penurias de este mundo, pero en su palabra está la guía para que aprendamos a conocer su voluntad y a confiar en su voluntad. Como tú decías, no es en nuestros tiempos, no es en el momento en el que nosotros queremos, siempre es en el tiempo de Dios, en el momento en el que Dios lo determina, y eso es lo que nos enseña en su palabra. Y si nosotros no leemos su palabra y la filtramos, pues no lo vamos a entender. Ahora sí te doy el pase, perdóname. Hola No, Steph, hola Jesús, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos, pueden intervenir cuando quieran. eh, Continúa, Marco. sí, o sea, de hecho, podemos ver que hay promesas que son individuales dentro de la Biblia que también tienen condicionantes. Y esto ocurre porque, bueno, ¿no? Que cómo leer la Biblia, hay que abordar ciertos puntos. La Biblia fue escrita en un idioma totalmente diferente al nuestro, así que hay palabras que se pueden sacar fuera de contexto si es que no analizamos todo el pasaje. Pero también tiene que exigirse un rigor espiritual de por medio, ¿no? Podemos entender la gramática de Juan 3:16, por ejemplo. Podemos entender que Jesús hizo, o que Dios hizo todo esto, toda esta obra misteriosa para que Jesús descendiese y fuera nuestro Salvador. Podemos entender la gramática de eso, pero es por medio de una comunión espiritual que la vivimos. Y el contexto es importante analizar, ¿no? Tú mencionabas algunas preguntas hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que dice este pasaje? Por ejemplo, si escuchamos predicaciones como la de David y de Goliat, que se me viene a la mente, hay muchas predicaciones en las que dicen, y David tenía 5 piedras en la bolsa porque iba a derrotar al gigante de la vergüenza, al gigante de la culpa, al gigante de la pobreza. Entonces, eso está fuera de contexto, por más emotiva que sea la predica, no tiene un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque David y Goliat, la relación de esta historia siempre está en la exaltación a Dios. Y esto ocurre cuando nosotros leemos la Biblia desde un enfoque antropocéntrico.
más en cómo la Biblia me beneficia a mí, pero si entendemos a cómo la Biblia me beneficia a mí de parte de Dios, es muchas veces en confrontación. La Biblia nos presenta como pecadores y quizás la cultura antropocéntrica dentro de la iglesia nos presenta como, bueno, somos bendecidos, o vamos a conquistar, o hacemos estas figuras con David. No, yo soy David, o yo soy el profeta tal. Pero no, son hechos, y la Biblia lo describe en un versículo, son sombras de lo que fue Cristo. O sea, David, sombra de Cristo, José, sombra de Cristo, y eso. O sea, hay que entender bien eso para leer la Biblia. Bueno, por el Espíritu. Que la Biblia es cristocéntrica, claro, exacto. Todo termina apuntando a Dios y a su voluntad y a sus planes. Y algo que dijiste de las iglesias, de que nosotros escuchamos los mensajes y esto, justo también estábamos comentando eso hace un tiempo, dice que las personas, sí, está muy bien que escuchemos las prédicas, que vayamos a las iglesias, que nos nutramos, que incluso estos en vivos que hay, que nos nutramos, que aprendamos a escuchar, a leer libros cristianos, eso está genial porque nos alimenta espiritualmente, pero no podemos pasar nuestra vida cristiana alimentando nuestro espíritu mediante un intermediario, porque no debería haber intermediarios entre nosotros y Dios. Está bien que tengamos profesores, no sé, ¿cómo se les dice a los que discipulan? ¿Maestros? Maestros. Ujú, A los maestros. maestros, a los pastores, a la iglesia entera. O sea, está bien que escuchemos la palabra, está perfecto, pero eso tiene que complementar con una intimidad con Dios. Si no hay Ujú, una intimidad con Dios, vamos a vivir una vida cristiana a través de un intermediario y esa no es la idea, porque luego ujú, puede llegar alguien, que Dios no lo permita, pero puede llegar alguien y te habla la palabra de Dios y no está bien fundamentada en la Biblia y como nosotros somos solamente oidores de alguien que habla, podemos como que, sí, sí, amén, pero no es ujú. bíblico. Entonces, si nosotros tenemos comunión íntima con Dios, pues esa misma comunión va a estar cimentada en nosotros y al momento en el que cualquier persona venga y nos diga algo que no es bíblico, que no es de Dios, pues vamos a saber discernirlo. Ese es el discernimiento del que habla la palabra, es un discernimiento en consecuencia de la alimentación en lo íntimo con Dios. Ajá. Y de esto hay un ejemplo claro, está en el libro de Hechos, los nobles de Berea, lo describen así, los nobles de Berea, y estos nobles de Berea, al escuchar la predicación de cualquier persona que se presentaba, la escudriñaban con las escrituras, o sea, escuchaban y veían, no estoy diciendo esto, y lo comprobaban. Y fue genial descubrir esto cuando ahí por ahí leíamos en grupo, que hay quien escudriñaron o hay quien estaban discerniendo si era lo correcto o no era al apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo, que tenía toda esta fama de haber predicado y toda esta onda, o sea, va a la iglesia de los nobles de Berea y los nobles de Berea dicen, no, o sea, nos vas a predicar, pero primero vamos a comprobar qué es lo que estás diciendo tú, está conforme a la palabra, conforme a las escrituras, a los rollos. Entonces, de esto se trata, ¿no? O sea, podemos asistir a una iglesia, podemos tener esta comunión en oír la palabra, pero también debemos tener esta comunión con Dios en la lectura bíblica. Y ese es también un versículo que se está acá fuera de contexto. Por ejemplo, dicen, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Varón de Dios, esfuérzate y sé valiente. Esto creo que lo comentaba contigo hace unos días. Está en Sí. Josué 1:8. Pero si leemos el versículo, los versículos anteriores o los que siguen, dice, esfuérzate y sé valiente para guardar todo lo que está escrito aquí, para hacer todo lo que está escrito aquí. O sea, en otras palabras, sería como, oye, esfuérzate y sé valiente para abrir tu Biblia y leerla y asegurarte de que lo que vas a hacer esté conforme a lo que la palabra dice. O sea, son versículos que nos gustan mucho, ¿no? Decir, ay, creo que es un Sí, como carito. que... Y Hola, Carita, entonces, hola, mami. Esa es mi mamá. buenas noches. Ese es el hecho de cómo leer la Biblia. No tanto en un enfoque de cómo me beneficia a mí, sino cómo me confronta a mí y qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Qué voluntad Ajá, quiere? en el texto que mencionaste justo de esfuérzate y sé valiente, y esto es dirigido a escudriñar la palabra, es muy, muy genial porque en la Biblia nos incita muchas veces a no solo leer la palabra, sino que podamos escudriñarla, meditarla, y nos lo insiste en muchos textos bíblicos. Nos dice, escudriña la palabra, medita en la palabra de día y de noche, y en la mayoría de ellos es como que para que conozcas la buena voluntad de Dios. Entonces, yo sé que hay esto de leer la Biblia y leerla y ya, pero es escudriñarla, o sea, es meditar en ella, es quedarnos pedacito por pedacito a ver qué es lo que podemos sacar, qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y es
parte de que, bueno, como juventud a veces nos da como que pereza, ¿no? Porque no tenemos este hábito de la lectura que no Ujú, está cimentado en nosotros, ahí es como que tarea, pero no debería ser tarea, debería ser, bueno, quizás empiece como tarea, fíjate. O sea, quizás empezamos como esto de que, ok, tengo que leer la Biblia porque tengo que aprender, pero con la constancia, como cuando hacemos ejercicio, se va volviendo algo más parte de nosotros, más un hábito. Y es así como se va ujú. formando. No esperemos que de la noche a la mañana es como que, ay, hoy día voy a leer la Biblia y ese día ya estemos así full y podemos interpretar todo sin ayuda y el Espíritu Santo ahí. O sea, no esperemos, es un proceso. Te lo doy a ti. Poco a poco, sí. Poco Ujú, a poco poco a poco, como vamos a hacer. dice Sebastián, como dice Carito. Ajá, de hecho, justo Sebastián escribía el libro de Proverbios. Proverbios es un bonito libro. Y ese es el hecho, ¿no? De meditar en la palabra, lo que también decías tú. Al principio también lo señalabas. Hay diferentes figuras literarias en la Biblia. Está la literatura proverbial, la legislativa, la crónica narrativa, las epístolas y todo esto. O sea, es un montón de literatura bíblica. Son distintas figuras literarias y estas figuras literarias deben leerse en su estudio literario. No puedo leer proverbios del mismo modo que leo salmos. O sea, por dar un ejemplo sencillo, ¿no? La literatura proverbial le habla al hombre, ¿no? El padre le habla a su hijo, le dice a su hijo cómo debe comportarse o de qué debe alejarse. En cambio, el libro de Salmos no está dirigido tanto al hombre, sino está dirigido de un hombre hacia Dios, ¿no? Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te necesito. Entonces, cada género literario debe entenderse con sus propias formas, con sus propios modos, pero sin dejar de lado el hecho espiritual. Exacto, o sea, siempre Hola, hay como, Aldo, hola, Aldo. Sí, voy a regresar a clases cuando me libere de todo esto que tengo que hacer. hola, bienvenido. Esto mismo del contexto entra a tallar en tantos aspectos, porque, por ejemplo, Cantar de Cantares, ¿te acuerdas que otra vez estábamos comentando? Cantar de Ajá, Cantares, todo el mundo lo asemeja a la relación entre Dios y su iglesia, pero no precisamente es eso, o sea, es un libro que habla del amor y es un recordatorio de Dios para que, cómo es el amor de pareja, porque se había distorsionado mucho este amor de pareja y en su palabra él siempre nos guía, entonces dijo, no más distorsión, y este libro es hablar de lo que realmente es el amor de pareja, o sea, para deleitarnos en él. Entonces, todo tiene un contexto. Al momento de leer algo, veamos el contexto, la cultura, o sea, ujú. el tiempo, quién lo dice, para quién lo dice, o sea, es muy importante o no vamos a lograr entender el mensaje de verdad y van a ver esto de las miles de interpretaciones, o sea, pero obviamente eso no se da de la noche a la mañana, lo dijimos, es algo espiritual y también es algo de como los ejercicios, que día a día tenemos que ir alimentándolo y avanzando un poquito y un poquito y un poquito más, o sea, es continuo. Y Ajá, Nato, tú cierras con la idea porque ya nos pasamos 3 minutos, habíamos dicho 20 ujú. minutos y ya estamos en Bueno, 24. Tú cierras en, la idea y ya. En, en resumen, ¿cómo leer la Biblia o cómo empezar a leer la Biblia? Entendamos que hay una brecha cultural histórica, hay una brecha literal. Hasta luego, Sebastián. Hay una brecha Bye, cultural Sebastián, histórica. gracias por acompañarnos. Gracias. Hay una brecha cultural histórica, hay una brecha literal gramatical, hay una brecha social, hay una brecha temporal. Son distintos tiempos. No se debe tomar esto de forma literal. Y también la lectura de la Biblia es una práctica espiritual. Podemos entender la gramática por distintos modos, por distintos estudios, pero si no vivimos esto de un modo espiritual, va a ser difícilmente aplicable a nuestra vida. De hecho, uno de los objetivos de la Biblia, que está en 2 de Timoteo 3:16, si no me equivoco, es que toda palabra es inspirada por Dios para corregir, para redarguir, este versículo. Y la parte final dice, para que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Es decir, que la Biblia como objetivo tiene que vivirse en cada creyente, de manera que viva la Biblia en su vida y no solamente con conocimiento. Hola, ¿qué Es tal? un ¿Cómo libro están? Bienvenidos aplicativo al que proyecto entendemos Infinitiva mediante el Generación para espíritu Cristo. Es y un mediante la placer conexión tenerlos con aquí. Dios. El día de hoy Es vamos el a libro, no es meditar cualquier en lo libro. que es Ahora Isaías sí, chicos, nos hemos 55, pasado 10 y minutos, 11 está y súper espero que bonito. puedan Gracias, ser de mucha Sebastián. Gracias a bendición. los chicos que nos También espero acompañaron poder con los volverlos a comentarios. De ver, verdad pues es les bonito invito que a la conversación sea suscribirse de y los más, o dejo sea, con el que video. podamos Dios me los leerlos, que bendiga. podamos hacerlo así todos juntos. El fin de esto es que en algún momento podamos hacerlo como reunión, quién sabe si alguna vez termine en un Zoom y poder conversar todos y nutrirnos entre todos, que sea de edificación entre todos. De todas formas, hoy hemos hablado como que la primera parte de cómo leer la Biblia, creo que lo podríamos resumir en el antes de,
Probablemente la siguiente semana hablemos durante y la siguiente en el después de, porque también hay un después de. Y creo que eso sería todo por hoy. Lo vamos a guardar. Espero que pueda saber y que sepa guardar el live para que se quede guardado ahí. Si no, me perdonan, es la primera vez. Y muchas gracias, Nato, por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Gracias. Dios mediante, nos vemos la otra semana. Se está uniendo recién, pero ya acabó. Pero la siguiente semana a las 7:30 los esperamos. Son 20 minutos nada más. Gracias, Dios los bendiga. Vale, ok. Bye, chicos. Bendiciones. Gracias, Nato. Saludos a todos y gracias a ti.